Quinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Quinmo TV, su medio digital, presenta el semanario Flechazo Informativo, el compendio de las principales noticias que se han destacado durante esta semana, con la abogada Eva Esperanza Quín de Moreno. Aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Muy buenas tardes, hermanos ecuatorianos. Gracias por acompañarme en una emisión más de su semanario Flechazo Informativo. Hoy, 29 de marzo del año 2026, damos inicio al desarrollo de las noticias más relevantes de la semana. Y bueno, pues también hoy es Domingo de Ramos, una fecha muy significativa donde Jesús, el Hijo de Dios, fue recibido con palmas y con muchos honores. Personas agradecidas pues que por tantos milagros y todo lo que habían recibido. Así que hoy las misas se están realizando, todavía pueden acudir. Asimismo pues la página de la Conferencia Episcopal ha publicado los horarios. Damos inicio al desarrollo de las noticias. El presidente Daniel Noboa visitó la provincia de Esmeraldas y aseguró que su gobierno busca revertir años de abandono con medidas enfocadas en la reactivación económica y el acceso a financiamiento. Durante el encuentro afirmó: Esmeraldas pasa a ser protagonista. Los gobiernos del pasado los tenían abandonados, pero ahora eso se terminó. Como parte de esta estrategia, anunció que la banca pública otorgará créditos flexibles para los esmeraldeños, con el objetivo de generar oportunidades y dinamizar la economía local. Noboa destacó que este es el año de la construcción y que la provincia verde no puede quedar fuera de los proyectos de desarrollo nacional. Veamos y escuchemos al primer mandatario de Ecuador. Hoy hemos venido a cambiar la vida de las familias esmeraldeñas, con vivienda gratuita y la creación de un espacio recreativo en Táchina. A ustedes, los gobiernos del pasado los tenían olvidados, sin servicios básicos, sin espacios seguros, sin acceso a una vivienda digna. Desde que iniciamos nuestro gobierno, este abandono se terminó. Esmeraldas pasa a ser protagonista y el Ecuador entero tiene que prestarle atención a esta provincia. Hoy gobernamos con carácter, estamos corrigiendo ese pasado injusto que los dejó fuera de la atención del Estado y los hacemos aquí en territorio junto a ustedes. No es solo el tema de seguridad, que todos los días con valentía las Fuerzas Armadas y la policía luchan constantemente para que cada una de las familias ecuatorianas esté más segura, sino también llegar con corazón, llegar con ayuda, llegar con apoyo, porque los esmeraldeños necesitan un gobierno solidario, un gobierno también que apoye a las familias esmeraldeñas y les dé las herramientas para que puedan salir adelante. El presidente Daniel Noboa afirmó en una entrevista que en las provincias fronterizas, incluida Esmeraldas, se evidencia una reducción en los índices de homicidio, delitos y extorsiones. Veamos y escuchemos al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Creo que hay en cierto punto como una omisión de parte del gobierno colombiano en este sentido. Por eso nosotros tomamos la decisión de cobrar una tasa de seguridad para productos colombianos y de esa manera también fomentar la producción nacional, que generemos empleos aquí, que se pueda vender más producto ecuatoriano, ya que nuestro vecino no quiere colaborar en la parte de seguridad que tanto afecta a las familias ecuatorianas.
Se está armando un paquete de leyes para facilitar beneficios a inmobiliarias, alertó la asambleísta Patricia Núñez sobre las reformas de ordenamiento territorial y vivienda. Señaló que varias normas se tramitan en paralelo para que el gobierno defina zonas de interés social y otorgue ventajas a empresas, y cuestionó que estas medidas se presenten como donaciones, cuando implicarían más incentivos para el sector privado. Veamos y escuchemos a la asambleísta Patricia Núñez. Exactamente. Son 3 leyes que están moviéndose en este momento, tanto en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados como también esta ley de urgencia económica en la Comisión de Desarrollo. Porque incluso les comento que en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados se está ya analizando una ley sobre vivienda de interés social. Con ese mismo, otra ley de vivienda de interés social. ¿Qué es lo que se quiere hacer? En conjunto armar todo un paquete de leyes que beneficien para que sea sumamente fácil y que el gobierno sea quien decide cuáles son los espacios para que sean determinados de interés social y entregarles a las inmobiliarias para que estas inmobiliarias pues entonces aprovechen lo que se está haciendo ahora de donación, que entre comillas hay que decirlo, porque en realidad es un tercer beneficio que se les entrega a las inmobiliarias. Ahora, usted en esta ley decía, se va a beneficiar a las inmobiliarias. Exactamente. Son 3 leyes que están moviéndose en este momento, tanto en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados como también esta ley de urgencia económica en la Comisión de Desarrollo. Porque incluso les comento que en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados se está ya analizando una ley sobre vivienda de interés social. Con ese mismo, otra ley de vivienda de interés social. ¿Qué es lo que se quiere hacer? En conjunto armar todo un paquete de leyes que beneficien para que sea sumamente fácil y que el gobierno sea quien decide cuáles son los espacios para que sean determinados de interés social y entregarles a las inmobiliarias para que estas inmobiliarias pues entonces aprovechen lo que se está haciendo ahora de donación, que entre comillas hay que decirlo, porque en realidad es un tercer beneficio que se les entrega a las inmobiliarias. Ahora, usted en esta ley decía, se va a beneficiar a las inmobiliarias. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ana Herrera, presentó un proyecto de reforma a la Ley de Actuación en casos de personas desaparecidas. La iniciativa responde a la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de los 4 niños de las Malvinas, que obliga a la Asamblea a realizar dicha reforma. Veamos y escuchemos a la asambleísta de Revolución Ciudadana, Ana Herrera. A esta ley. Lo que está solicitando la Corte Constitucional respecto de la inmediatez de la actuación, respecto de la garantía de los derechos, respecto de garantizar además parámetros específicos en el caso de niños, niñas y adolescentes y en el caso de grupos vulnerables. Lo que pide en esta reforma es que la actuación sea inmediata y que no haya que esperar 48 horas, por ejemplo, para declarar a una persona como desaparecida, sino que los protocolos se activen en un tiempo no mayor a 30 minutos y que además todas las instituciones del Estado estén articuladas de tal manera que no haya como este lavado de manos que suele haber, ¿no? Que una institución dice que no le ha llegado la información, que la otra dice que han tardado en hacerlo. Así que estamos articulando además, y lo que se propone en esta reforma es que también todas las plataformas tecnológicas también estén articuladas y se activen de manera inmediata en el caso de desapariciones de cualquier ciudadano, pero insisto, de manera especial para grupos vulnerables, de los casos niños, niñas y adolescentes. El asambleísta Luis Fernando Molina afirmó: vamos a investigar los casos en los que existen desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el marco de lo que establece la Constitución, la ley y los tratados internacionales. No puede ser posible que este tipo de circunstancias continúen en el país. Veamos y escuchemos al asambleísta Luis Fernando Molina. A nosotros como Asamblea Nacional y como bloque hemos ratificado, lo ha dicho nuestra compañera Jairén Noriega, vamos a investigar los casos en los cuales existen
casos de desaparición forzosa, casos de ejecuciones extrajudiciales, en el marco de lo que establece precisamente la Constitución, la ley y los tratados internacionales. No puede ser posible que ese tipo de circunstancias continúen aquí en el país, pero recordemos que parte de las acciones que hemos venido realizando o que realizaremos como bancada también apuntan precisamente a que a partir del cumplimiento de la sentencia de Corte Constitucional en un lamentable hecho como el caso de los 4 de las Malvinas, permita o genere la posibilidad de que se ejerza un control político efectivo al ministro de Defensa, a las Fuerzas Armadas, en su rol que además debe ser complementario y sobre todo debemos fiscalizar que se cumplan con los protocolos y que se hayan establecido los mismos, porque no es posible que organismos internacionales de derechos humanos, en el momento en el que comparece el Estado ecuatoriano, digan que no tienen la capacitación los militares para poder llevar a cabo este trabajo complementario y que digan que no existen protocolos y que esa sea la respuesta del gobierno. Entonces nosotros vamos a fiscalizar y vamos a llegar a una suerte de fiscalización que lo que arroje precisamente sea verdad, justicia y reparación en el marco del control político que es necesario. Nos vamos a un corte, pero siga conectado con Kinmo TV, su medio digital. Ya regresamos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. Kinmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos. 16:46. Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, informa que el alcalde de Guayaquil junto a sus hermanos han bajado de peso en prisión. García asegura que reciben trato inhumano y degradante en la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Veamos y escuchemos al jurisconsulto Ramiro García. Bueno, ha bajado muchísimo de peso, está muy menoscabado en lo físico, anímicamente fuerte siempre. No le dan buena alimentación. Mire, yo creo que no es tanto problema de la alimentación, sino de las condiciones de privación de libertad. Son condiciones, como le decía, sumamente gravosas, sumamente duras, muy difíciles de sobrellevar. Así que en esa circunstancia, pues tanto él como los hermanos de un hermano ha bajado como 32 libras, del otro hermano como 28. Entonces, sí, estamos hablando de condiciones muy difíciles. En la parte mental, ¿cómo le ve el alcalde? Bueno, lúcido como siempre, muy pendiente de lo que pasa con Guayaquil, muy pendiente de lo que pasa con el país. El procurador síndico del municipio, Francisco Mendoza, indicó que es válida la subrogación del cargo a Tatiana Coronel como alcaldesa de Guayaquil. Recalcó que la medida aplicará hasta que exista una denuncia de remoción de cargo de Aquiles Álvarez o hasta una sentencia ejecutoriada. Lo que se da este movimiento es que podemos entrar a una ausencia temporal o definitiva, eso no lo sabemos. Si el señor alcalde no ha pedido vacaciones o una extensión de una licencia, es una situación totalmente alejada de lo que ustedes como miembros del órgano legislativo deben de adoptar decisiones para salvaguardar los derechos de los administrados. Eso es simplemente la esencia de lo que se quiere en este momento conseguir por parte de la moción del señor concejal local, es salvaguardar los intereses de la ciudad y de los administrados, porque en todo caso, si seguimos este libro de que no existen vacaciones y que no existen periodos de licencia, ¿qué va a pasar con el máximo personero del municipio web? ¿Quién va a asumir ese rol?
no puede operar ipso facto, no puede operar de una manera administrativa. Y estas son las atribuciones del Consejo Municipal: tratar a la mesa temas inherentes a la administración pública para justamente tratar de violentar o lesionar derechos de las personas o los mandantes administrados de esta ciudad. Por lo tanto, yo me ratifico en que el pronunciamiento por parte del señor alcalde en cuanto a una extensión de la subrogación es totalmente válida y que se entienda bien, no por resguardar al señor alcalde Aquiles Álvarez. Eso no tiene nada que ver con lo que se está tratando. Lo que se está salvaguardando son los derechos de los administrados y que esta administración municipal no puede quedar en esas familias. Gracias. No, ese me iba a saltar. Tras la primera reunión de vicecancilleres de Ecuador y Colombia, concluyó sin tratar el tema de la guerra de aranceles y únicamente con compromisos de seguir conversando sobre temas de comercio y de seguridad. Aún no hay una fecha para segunda reunión entre ambos países. La canciller Gabriela Sommerfeld manifestó que ambas partes deben definir la fecha y evalúan si se eleva a nivel de cancilleres. Por ahora calificó la reunión de ayer como política y señaló que demostró la voluntad de seguir dialogando. Veamos y escuchemos a la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. Ninguna decisión es general. Siempre cualquier decisión y acción que se toma en materia migratoria, particularmente en esos casos como el que usted menciona, responde a temas de seguridad. Así que no hay una generalidad para tratar a diferentes personas de diferentes nacionalidades o incluso misiones diplomáticas. Hay especificidad en cada caso, particularmente cuando hay temas de seguridad. Canciller, en cuanto a la visita. John Reinberg, ministro del Interior, desacredita a ciudadanos que denunciaron torturas por parte de militares en el cuestionado bombardeo en Sucumbíos, donde se habría atacado una granja lechera. Veamos y escuchemos al ministro del Interior, John Reinberg. Seguido también vamos a ver y a escuchar al vicepresidente de la comuna San Martín, quien da a conocer que por varias ocasiones han sido bombardeados. 16 horas con 52 rayitas. Siga conectado con Kenmo TV, su medio digital. Anteayer, y ya lo aclaró ayer el Ministerio de Defensa, pero hay esos testimonios de gente que dice: yo era ganadero lechero, yo era un pequeño agricultor. Gente que habla con la prensa, que dice: aquí no había ningún campamento de entrenamiento. Yo sé, como usted dijo, que no van a poner un letrero: bienvenidos al campamento de la guerrilla, pero ¿qué opina? Mire, Milton, puedo decirle varias cosas. La primera es que cuando llegan estos grupos irregulares a las zonas, lo primero que hacen es captar a la gente que vive en los alrededores. Esta parte de la economía criminal significa distribuir esta economía entre la gente que está en los alrededores de este campamento para que puedan ellos no incomodar la presencia de este tipo de grupos. Ese es uno. Sobre el uno que usted me dice, ¿puede caber la posibilidad de que la gente que habla con los medios es gente que está captada o que sencillamente tiene miedo? Mire, le voy a poner un ejemplo un poco más de su época. Pablo Escobar. Pablo Escobar, cuando ¿De la época de quién? Digo, suya. Pablo Escobar. No crea que le conocí. No le entrevistó. No. Él, cuando él estaba en un barrio, en un lugar, acuérdese que había las imágenes cómo repartía dinero. Y repartía dinero para que la gente busque apreciar, busque quererlo, y sobre todo el tener la tranquilidad de la seguridad en el lugar que se encuentra, donde él operaba o donde él descansaba. Estos grupos de Comando de la Frontera y otros grupos más buscan justamente llegar no a disparar en la zona, sino más bien a hacer las personas queridas del lugar, por así decirlo,
para que ellos tengan un lugar donde puedan estar sin que el lugar alrededor vaya, primero, a vender información de quiénes son las personas que se encuentran en el campamento y más allá, qué tipos de operaciones o de acciones se están cometiendo en esos lugares. Eso es algo común que se da. Ustedes han averiguado, han hecho una averiguación interna, sobre todo en Fuerzas Armadas. ¿No cabe la posibilidad mínima de un error militar? Mire, Fuerzas Armadas sacó lo que encontró en el lugar y hay armamento. Ahora veamos y escuchemos al vicepresidente de la Comuna San Martín, Vicente Garrido. Sí, o sea, pues nosotros, la verdad, pues aquí estamos muy temorizados por la cuestión que hemos vivido, la inclusión de los militares ecuatorianos, lo cual sin darnos ninguna, o sea, notificación, no nos responden, o sea, sobre del caso que sucedió aquí, de los bombardeos que se vinieron dando entre el 1 hasta el 6 de marzo. Fueron en 3 etapas que se dieron la situación, ya lo comentó Ángel, porque él tuvo información por parte de nosotros, ellos vinieron a verificar el lugar donde sucedieron las cosas, cómo y de qué manera sucedieron, tal como él lo comentó, así fue. El primero, pues, o sea, fue en el trayecto de las 9 de la mañana en adelante, fue cuando se dio la primera inclusión de los señores militares que se desplazaron acá al sector. Pues como era de costumbre, pues siempre sobrevolaban por aquí la zona, siempre han venido a patrullar y eso, o sea, hemos tenido, como quien dice, pues atropellamiento por parte de ellos, porque siempre han venido en forma, como le digo, no decente con las comunidades, porque no es solamente esta comunidad la que ha sido atropellada por parte de los señores militares, pero en caso de bombardeos y quemas de vivienda es primera vez que la vivimos nosotros acá en nuestro sector, en nuestra comunidad. Siempre, o sea, los atropellos pues siempre han sido de que vivienda que encuentran sola, ellos ya la tildan como que si fueran de grupos armados, que por algo es que la persona no está ahí, bueno, en fin. Ya me había pasado en años anteriores, que hace, no me recuerdo si son como más de 10 años, lo que me sucedió a mí mismo en mi domicilio. Se habían metido, me allanaron la vivienda, se llevaron lo que pudieron, se lo llevaron. Entonces yo fui a poner una denuncia porque eso fue un delito de robo, porque yo le digo, pues lo que pudieron llevarse se llevaron, y luego después salían que no, que habían encontrado armamento, que habían encontrado situación, bueno, pues que todo lo que ellos tratan de, como quien dice, justificar los errores que ellos cometen. Entonces, ¿qué pasa? Que pues eso se quedó ahí. Luego, varios compañeros también han sufrido las mismas consecuencias, eso de que se les meten a su vivienda cuando ellos no están. En fin, pues eso lo hemos venido viviendo hace muchos años atrás, pero ahora de quema de vivienda, bombardeo de vivienda, pues es primera vez que lo estamos viviendo por acá, por este sector, como es el recinto San Martín. Como le comentaba, pues el día 1 se desplazaron hacia la parte de arriba, donde quemaron 2 viviendas. Ahí fueron quemadas 2 viviendas, y luego el día 3, vuelta de nuevo, regresan, bombardean ya una de las viviendas de las que ya quedaron quemadas, llegaron a bombardearlas otra vez de nuevo. De ahí se desplazan hacia el lado de abajo, donde vuelven y queman unas viviendas, o sea, pues de la finca del señor que se le menciona ahí, de Miguel. Él tenía lo que era la cocina y la casita de los trabajadores pues era de madera. Entonces cuando ya me comentaron a mí, en este caso como autoridad de acá del recinto que soy, pues la notificación fue que me dijeron, vea que cayeron allá los señores militares y como que están golpeando a los muchachos que están trabajando ahí. Como el dueño de la finca pues no se encontraba ese día ahí. Entonces pues yo reuní parte de la comunidad, de los que estamos por aquí más cerca, les comuniqué, les dije, pues compañero, vamos a ver, a tratar de conversar con los señores, a ver qué es lo que está pasando aquí con nuestro recinto, pues que nos den una explicación por lo menos. Entonces, sí, nos reunimos, no sé si fueron unas 15 personas más o menos, nos reunimos y nos fuimos, y ya cuando nosotros íbamos llegando, ya miramos la humarazón que salía ahí en el sector, donde estaba ubicada la vivienda. Entonces ya nos imaginamos de que hicieron lo mismo que hicieron en la parte de arriba. El asambleísta Adrián Castro se molestó cuando le preguntaron sobre la fiscalización a los procesos de contratación del Ejecutivo. Dijo que es el único legislador que trabaja y que el resto de asambleístas también deberían fiscalizar.
Veamos y escuchemos al asambleísta Adrián Castro. Si es que existen $680.000 en un solo contrato, más miles de dólares en otros contratos, pero más allá de eso, lo que ustedes leyeron dentro del tuit es que el contrato es a dedo. El contrato es a dedo. Doctor, lo que usted menciona llama mucho la atención. Usted menciona contratos a dedo, pero el gobierno nacional recientemente dio asimismo un concurso directo, $3.172.000 de publicidad. Eso también no llama la atención, ¿acaso? Bueno, pues $680.000 da el municipio, pero $3.170.000 lo hace directamente desde la presidencia del Ecuador y está en el CERCOP. Usted también pudo haber revisado. ¿Aquí también hay acaso contratos a dedo? ¿No llama la atención? No sé usted desde qué óptica me está haciendo la pregunta, si es que es desde el medio actual o desde el medio que está haciendo con la prefectura de la ciudad. Con mi propio medio, Gabriel Chiqui, Periodismo 2.0 y Bacán Noticias. Yo le pregunto porque usted está este rato haciendo un proyecto para un medio de comunicación público del prefecto J. Lloret, así que comprendo por dónde va el tema y es una pregunta... Más allá de eso, yo le hago... No político, doctor, voy al tema netamente de esto. Son 3 millones que se dio a conocer hace tiempo atrás. Y le voy a contestar. Por favor, tenga la amabilidad. Mire, somos 151 asambleístas y resulta ser que todas las fiscalizaciones quieren que las haga Adrián Castro. Porque claro, soy el único que trabajo. Y si es que a usted le molesta que le fiscalice al alcalde Cristian Zamora o al prefecto J. Lloret o alguien de su grupo, es un tema suyo. Pero yo estoy este rato hablando por sus impuestos y por los impuestos de todos. Yo voy netamente al tema de los 3 millones. ¿Qué pasó? Sobre no existir una notificación para el Consejo de Participación del fallo a favor de la acción de habeas data interpuesta por Villasís. Esto es un apagón democrático y un plan para proscribir o la oposición, denunció Giovanni Atariwana, director nacional de la Unidad Popular, tras la decisión del CNE de iniciar el proceso de eliminación del movimiento. Cuestionó el informe aprobado y aseguró que no tiene sustento técnico ni jurídico. Además, anunció que se defenderá en todas las instancias. Veamos y escuchemos a Giovanni Atariwana, director nacional de Unidad Popular. El apagón a la democracia que está orquestando Daniel Noboa y su brazo ejecutor Diana Tamaí no va a pasar. Esto recién empieza. Luego de 5 convocatorias, el Consejo Nacional Electoral, de forma bochornosa, acaba de aprobar un informe fraudulento. Tuvieron que convocar a 2 consejeros suplentes, uno de los cuales, el señor Merino, es reconocido activista del presidente de la República, Daniel Noboa. A partir de ahora, nosotros vamos a defendernos con la razón, con los argumentos, porque Unidad Popular es una realidad. Tenemos 206,000 afiliados. Queremos mostrar a la prensa nacional, primero, cómo ha sido este proceso y cómo lo calificamos como parte de un plan de Daniel Noboa para proscribir a los adversarios políticos. El día viernes, 20 de marzo, Daniel Noboa da unas declaraciones diciendo que no van a participar, lo que él considera criminales. A las mediodía de ese día, viernes 20, Diana Tamaí remueve de la dirección de técnica electoral a Luis Bravo. ¿Por qué? Porque se negó a firmar un informe fraudulento. Y Diana Tamaí encarga esa dirección técnica de participación política al ingeniero Wilson Hinojosa. E intentaron desde ese entonces aprobar una falsedad, un fraude. Este informe no tiene veracidad. Dice que pasamos de 206,000 a apenas 31,000 afiliaciones, en términos redondos. No demuestra por qué, cómo desaparecieron esas desafiliaciones. No tiene sustento técnico y menos jurídico. Por eso es que durante 4 sesiones no obtuvo los votos ni el apoyo del Pleno del Consejo Electoral. Raúl Chávez. Ahora vienen por mí, no soy trofeo político.
Raúl Chávez, presidente y asambleísta de Reto, reapareció y se pronunció en torno al pedido de Fiscalía de vincularlo al caso Goliada, donde también está inmerso el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La audiencia estuvo fijada para el día, pero se suspendió debido a que en medio de rumores se decía que Chávez se había ido del país. Veamos y escuchemos a Raúl Chávez, presidente y asambleísta de Reto. Ecuatorianos, ecuatorianas, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, está preso hace casi 2 meses en una cárcel de máxima seguridad simplemente por una investigación. Mientras otras personas que claramente han cometido actos de corrupción y atentados contra el Estado caminan libres como que no hubiese pasado nada. Ahora, venían por mí. La razón, absolutamente política. Mandaron emisarios en algún momento para que entreguemos Reto. No lo quisimos hacer porque no correspondía, no está dentro de nuestros valores ni de nuestros principios. Y nos opusimos a eso. Casualmente, días después, vino el pedido de la Fiscalía para que comparezca a una versión libre y voluntaria. Lo hice sin ningún problema, lo sabe todo el Ecuador, estuvo la prensa presente. El fiscal no preguntó absolutamente nada y 1 hora después le pidió al juez que me involucre en el caso Goliada. Luego, misteriosamente, el día de ayer, este supuesto delator se conectó a dar su versión ampliada para buscar ensuciarnos mucho más. Ecuatorianos, ustedes no son tontos, ustedes saben lo que está pasando. Lamentablemente hoy en el Ecuador hay una justicia absolutamente tomada. No hay garantías de absolutamente nada. Yo por supuesto que me voy a defender. Lo he estado haciendo, sin show, sin nada. Todo de manera técnica, de manera legal. Pero tampoco le vamos a regalar la libertad a absolutamente nadie. Nosotros no somos trofeos de ningún político. Nosotros lo que venimos a hacer en la política es a buscar justicia, a buscar resultados. Algo que hoy no está pasando en el Ecuador. Ustedes lo saben, ustedes lo sienten. Nosotros nos vamos a defender sin ningún tipo de problema, pero lo haremos en libertad como corresponde, porque nosotros no somos delincuentes, no somos criminales. Nosotros somos personas comunes y corrientes que lo que buscamos es entrar a este campo para poder ayudar. En algún momento, de manera equivocada, pensé que eso lo podía hacer. Pensé que dentro de la asamblea podíamos entrar a una posición de alguna forma saludable, donde con visiones diferentes podíamos tener diferentes criterios, pero jamás me imaginé que el resultado iba a ser este. Esto es un precio muy alto que estamos pagando. Sin embargo, no nos doblegamos y entendemos que nuestra lucha hoy empieza desde otra forma. Les mando un fuerte abrazo y les pido a todos que por favor estén atentos a la audiencia y a todo el caso que se está desarrollando. Está clarísimo que en el caso de Aquiles no hay nada. Y peor aún, querer involucrarme a mí. Pero eso no es un tema de Raúl Chávez. Esto es un tema de país. Esto es un tema de lo que buscamos y lo que queremos. Les mando un fuerte abrazo y vamos a seguir en contacto. Fuerza. La consejera del CNE, Elena Nájera, cuestionó la falta de transparencia en la posible actualización del calendario electoral, al revelar que existían documentos del 13, 15 y 26 de marzo sobre el tema que no le fueron informados oportunamente. Veamos y escuchemos a la consejera del CNE, Elena Nájera. Respecto al numeral 4 del desarrollo del documento, en la página 9, en el primer párrafo, consta que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos puso en conocimiento de este órgano electoral, abro comillas, se evidencia una posibilidad creciente de evolución hacia condiciones correspondientes a un fenómeno de El Niño que iniciaría el segundo semestre de 2026 y cuyo nivel de impacto se intensificaría los primeros meses del año 2027. Este escenario podría coincidir con la época lluviosa del próximo año en el país, incrementando la probabilidad de ocurrencia de eventos hidrometeorológicos tales como inundaciones y movimientos de masa con potenciales impactos directos en la población. Estas condiciones, podrían traducirse en afectaciones a infraestructura, medios de vida, sistemas productivos y condiciones sociales en amplias zonas del país.
En función de este monitoreo y análisis técnico, se pone en consideración la presente información para los fines que correspondan en el ámbito de sus competencias, cierra comillas. Nadie puede asegurar que en esos meses y particularmente el día de las elecciones previsto para el 14 de febrero del 2027, el temporal vaya a ser de tal magnitud que impida la movilización ciudadana a los recintos electorales. No nos olvidemos que incluso en una pandemia mundial en donde los riesgos de salud eran demenciales, se realizó proceso electoral. Al igual que el líder máximo de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, la presidenta nacional del movimiento, Gabriela Rivadeneira, hace un llamado a sus militantes con intenciones de candidatizarse a las elecciones seccionales, que de manera inmediata se desafilien de la RC5 para poder participar de los comicios. Veamos y escuchemos a la presidenta nacional del movimiento RC, Gabriela Rivadeneira. Queridas ecuatorianas y ecuatorianos, el día de hoy se acaba de cometer una de las irregularidades más grandes que quedará en la historia de la patria. Producto de una dictadura implementada por el presidente Daniel Noboa, una dictadura que coopta todas las instancias de las funciones del Estado, que rompe y viola todos los derechos democráticos y sobre todo del Estado de Derecho, que está violentando el derecho de todo el pueblo ecuatoriano a elegir y ser elegidos, no solamente por la Revolución Ciudadana, sino por la afectación a todos los partidos políticos y las organizaciones sociales. Estos 8 años hemos sufrido una persecución sistemática. Tenemos presos políticos, allanamientos, procesos judiciales, exilio y ahora una suspensión que se le ha puesto a la Revolución Ciudadana justamente para evitar que presentemos nuestras candidaturas en las próximas elecciones locales, como si eso fuera a detener la fuerza de un pueblo. Pero si creen que tomando la decisión de adelantar el calendario electoral van a evitar tener una alternativa para el pueblo, están muy equivocados. Los que soñamos en un país del buen vivir, del suma causa y de la seguridad, de la educación, del salud, de la vivienda, jamás nos vamos a rendir. Lo han hecho antes y esta vez no va a ser la excepción. Nos levantamos siempre con firmeza, con fuerza y con amor, porque la verdad, el trabajo y la organización lo hemos mantenido junto a todas y todos ustedes. Hoy queda para la memoria de nuestro pueblo los nombres de Diana Tamaín, Enrique Pita, José Cabrera y Estela Cero, quienes serán juzgados por el pueblo ecuatoriano al romper el Estado democrático y al permitir que se instaure una dictadura. Hoy desde la Revolución Ciudadana les decimos a todas y todos ustedes, la militancia, vamos a seguir soportando y defendiendo a la Revolución Ciudadana porque quedan muchas apelaciones y muchos procesos por hacer, incluso en tribunales internacionales. Pero a las y los compañeros que tienen aspiraciones de presentarse para juntas parroquiales, concejalías, alcaldías y prefecturas, les pedimos de manera inmediata proceder a la desafiliación de la lista 5 Revolución Ciudadana. Esto es temporal, esto solamente es para este proceso electoral, porque nos vamos a presentar de manera colectiva, orgánica y disciplinada en el casillero que va a acoger los nombres de nuestras y nuestros candidatos. Así que por un lado sostenemos la Revolución Ciudadana en resistencia y en organización, pero también vamos a proteger el interés del pueblo ecuatoriano de elegir conocimiento, capacidad de administración pública, conexión con la gente y defensa de los derechos de nuestro pueblo. Ese es el llamado ahora. En los próximos días vamos a dar nuevas instrucciones. Mientras tanto, candidatos y candidatas interesados a presentarse en las próximas elecciones a desafiliarse. Próximamente daremos cuál va a ser el casillero que... El Consejo Nacional Electoral resolvió este 27 de marzo de 2026 adelantar las elecciones seccionales en Ecuador para el 29 de noviembre de 2026, en las que se elegirán alcaldes, prefectos y los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La decisión se tomó tras un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que advirtió sobre los posibles efectos del fenómeno de El Niño, previsto para el 2027. Por ello, los comicios inicialmente programados para el 14 de febrero del 2027 fueron reprogramados. La resolución fue aprobada por 4 consejeros: Diana Tamaín, presidenta; Enrique Pita, vicepresidente; Estela Acero y José Cabrera. La consejera Elena Nájera votó en contra. Veamos y escuchemos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Procesos electorales transparentes y eficaces. Esto implica para el Consejo Nacional Electoral asumir con responsabilidad la tarea de organizar este proceso electoral, asegurando que todos los ecuatorianos tengan la oportunidad de participar y decidir el futuro del país. En el marco de las elecciones seccionales,
y CPCCS 2027, declaradas el 14 de febrero de 2026, este órgano electoral recibió por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos un informe técnico que advierte la afectación de la época lluviosa estacional con el fenómeno de El Niño, que prevé eventos climáticos extremos entre enero y marzo de 2027, coincidiendo con la fecha establecida para las elecciones seccionales el 14 de febrero 2027. En este contexto, nuestra responsabilidad no puede ser ajena a la protección del derecho al sufragio, ni a las condiciones materiales que garantizan elecciones seguras. Y nos vamos con una noticia de actualidad. En un comunicado emitido por la Comisión Nacional Anticorrupción expresa su profunda preocupación por la conducta del máximo organismo electoral, cuya gestión enmarcada en una arbitraria autoprórroga ha debilitado la frágil democracia ecuatoriana al someterse a intereses políticos mediáticos. El país requiere diversidad doctrinaria e ideológica y un debate plural de sus problemas y de las resoluciones posibles a sus crisis. Restringir estos requerimientos es favorecer el autoritarismo. 17:15. Y en el marco de las elecciones anticipadas, ya se comienzan a escuchar en redes sociales, por las calles, posibles candidatos a alcalde. Pues como es de conocimiento público, está la madre del señor presidente, la asambleísta, la doctora Anabel Lacín. También se escucha a la esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a doña Fiorella Icaza. Y otro nombre también muy escuchado es por parte de la lista 6 del Partido Social Cristiano, el ex vicepresidente de la República, Otto. 17:16. Ahora nos vamos con un segmento muy bonito y cultural. Pues bueno, en este caso sería un segmento bíblico. Estamos Domingo de Ramos y por eso hemos hecho un especial. Esta es la segunda parte de la Pasión de Cristo. Kinmo TV, su medio digital, presenta el segmento Leyenda o Realidad. Continuando con esta historia de fe, amor y esperanza, hoy presentamos la segunda parte en el marco del Domingo de Ramos. Un día en que Jesús es recibido con alegría como rey, pero que también marca el inicio del camino hacia su sacrificio, el acto de amor más grande por la humanidad. Recorría los caminos acompañado de sus discípulos y multitudes lo seguían porque habían visto sus milagros. Sanó a los enfermos y devolvió la vista a los ciegos. Limpió a los leprosos y liberó a personas de espíritus malignos. Curó a una mujer encorvada durante 18 años, a quien Satanás tenía atada. Esta mujer vivió oprimida por la enfermedad, incapaz de enderezarse, hasta que Jesús con autoridad la liberó, mostrando que el poder de Dios vence toda opresión del mal. Jairo, un líder de la sinagoga, vino a Jesús desesperado porque su hija estaba gravemente enferma. Jesús, lleno de compasión, fue a su casa y con autoridad dijo a la niña: «Niña, levántate». Y ella abrió los ojos y se levantó, viva y sana, dejando a todos atónitos ante el poder de Dios. Lázaro, amigo cercano de Jesús, había estado muerto 4 días. Luego con voz firme llamó: «Lázaro, ven afuera». Y Lázaro salió. Este milagro mostró que en Jesús la vida siempre vence a la muerte y que Dios tiene la última palabra. Una multitud lo seguía y el hambre comenzó a sentirse. Jesús tomó 5 panes y 2 peces, los bendijo y los repartió milagrosamente. Todos comieron hasta saciarse.
Con este acto, Jesús enseñó que confiar en Dios nos permite ver lo imposible hecho posible, incluso en nuestras necesidades más grandes. Mientras Jesús dormía en la barca, una tormenta amenazaba con hundirla. Los discípulos asustados lo despertaron. Él reprendió al viento y al mar. Calla y enmudece. Luego les dijo a los discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Mostrando que confiar en Dios requiere fe, incluso en medio del peligro y la incertidumbre. Jesús enseñó sobre el perdón y la misericordia. María Magdalena, quien había vivido una vida de pecado, fue sorprendida en adulterio. El pueblo quería apedrearla, pero Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ella fue perdonada y Jesús le dijo: vete, mujer, y no peques más. Así mostró que el amor y la misericordia de Dios siempre prevalecen sobre el juicio humano. Además, otra mujer derramó perfume sobre sus pies y lloró. Luego secó con su cabello las lágrimas, demostrando humildad, fe y reconocimiento de su divinidad. Llegó el momento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, montado en un burro. La multitud lo recibió con palmas, gritando: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Durante la última cena, Jesús anunció a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría. Judas Iscariote lo entregaría por 30 monedas de plata. A Simón Pedro le dijo: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro respondió que jamás lo haría. Jesús fue al huerto de Getsemaní y oró: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Judas llegó con un grupo de personas para arrestarlo. Jesús fue llevado ante las autoridades, mientras los demás discípulos se escondían. Pedro lo siguió de lejos, pero cuando le preguntaron si conocía a Jesús, lo negó una vez, lo negó 2 veces, lo negó por 3ª vez. Entonces cantó el gallo. Pedro recordó las palabras de Jesús y lloró amargamente. Jesús fue presentado ante Poncio Pilato. El pueblo tuvo que elegir entre Jesús y Barrabás y eligieron liberar a Barrabás. Pilato se lavó las manos y permitió que Jesús fuera condenado. Jesús fue azotado y humillado. Simón de Cirene ayudó a cargar la cruz. Jesús fue crucificado entre 2 ladrones. Uno se burlaba y el otro pidió perdón. Y Jesús le prometió que estaría con él en el reino de los cielos. Los soldados le dieron a beber agridulce y se repartieron sus vestiduras. En el momento del sacrificio y la muerte, Jesús expresó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús entregó su espíritu, hubo oscuridad sobre toda la tierra. El velo del templo se rasgó en 2. Se produjo un terremoto. Su espíritu subió a la diestra del Padre. En este Domingo de Ramos, esta segunda parte nos deja una gran enseñanza. La fe no se demuestra solo en los momentos buenos. El mismo pueblo que gritó Hosana luego dudó. Pedro falló, Judas traicionó y los demás discípulos temieron. Pero Jesús nunca dejó de amar, ni en la traición, ni en el dolor, ni en la cruz. Hoy esta historia nos invita a confiar en Dios en todo momento, mantener la fe firme, incluso cuando enfrentamos pruebas. Recordar que aunque caigamos, siempre podemos volver a levantarnos. Dios permite las pruebas para fortalecernos, para enseñarnos y para guiarnos hacia un propósito mayor. Y
Y aunque hoy la historia llegue hasta la cruz, sabemos que no termina aquí, porque después del sacrificio viene la victoria y Dios siempre tiene la última palabra. Esto no es leyenda, esto es realidad. Ya. 17:24. Este fue su semanario Flechazo Informativo. Gracias por haberme acompañado en una emisión más. Y conmigo será hasta el próximo domingo a partir de las 16:30. Y no se pierda asimismo el especial, la tercera parte, Domingo de Resurrección. Y nos despedimos con un tema musical muy hermoso de Jesús Adrián Romero, Que seas mi universo. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo.
quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Quimmo TV, su medio digital, presentó el semanario Flechazo Informativo. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales.